Buenos días y buenas noches, buenas tardes, según que se encuentre. El que les habla es el pastor Octavio. Quiero poquito como estudiante, como teología, liderazgo, cristianos, iglesias, el público interesado en filosofía y la cosmovisión. Como una introducción, ¿no? Vivimos en una época donde diferentes ideas compiten por explicar la realidad alguna. Sostiene de todos los que existen es material y otros creen que es el universo es una ilusión, mientras que los otros afirman que Dios creó al mundo, pero ya no, entendiendo con él, ¿no? Sino que prácticamente cada uno se está respondiendo, constituyen una cosmovisión personal. Pero aquí el filósofo cristiano Shamsieri eh, define una cosmovisión como una cosmovisión, una orientación, una fundamental del corazón que puede, ¿no? Que puede expresarse como una historia, como un conjunto de presuposiciones verdaderas o falso y conscientes o inconscientemente. Entonces, acerca de la cosmovisión, constitución basada en la realidad, prácticamente que proporciona un fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos, que existimos, ¿no? Toda la cosmovisión interna responde las grandes preguntas que existen en la vida de uno, ¿no? Entonces, de una cosmovisión, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe el universo? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Existe esperanza? ¿Y cómo debemos vivir? Bueno, es la pregunta más clara, ¿no? Ahí que analizamos cómo responde el cristianismo a estas preguntas utilizando de modelo desarrollado por el eh, filósofo Jaime James Sherry, ¿no? Realmente la naturaleza, ¿no? La pregunta, ¿qué es el ser humano? Entonces la cosmovisión cristiana afirma que el ser humano es una creación directa de Dios. Entonces Génesis capítulo 1 habla, ¿no? Que el 27 fuimos creados a la imagen de Dios. En Salmos 8, Salmos 139, Eclesiastés también habla 2 y 7, ¿no? Que realmente el origen del humano, ¿no? Como somos producto de la, no es de azar, ¿no? No somos una casualidad biológico y somos creados deliberadamente. No, Génesis dice, declara, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Señor dice, no, lo expresión habla. Entonces esta imagen de Dios no implica apariencia física, significa que refleja aspectos de carácter divino en la realidad, moralidad, creatividad, capacidad relacionada espiritualmente. Entonces, el cristiano entiende al hombre como una unidad. No existe una división absoluta entre el cuerpo, el alma, el espíritu. Aún estos aspectos pueden distinguir, forman una persona completa. Entonces, el propósito humano consiste en gloriar a Dios, conocerle, gobernar responsablemente la creación y vivir en comunión con Él. Entonces vemos aquí como un ejemplo, el reloj funciona cuando cumple el propósito para el cual fue diseñada. El mismo modo, el ser humano encuentra la plenitud cuando vive eh, conforme al propósito de su creador, que es nuestro Señor.
Si sabemos quién somos, surge una segunda pregunta, ¿no? En realidad natural, el mundo, ¿cuál es nuestra naturaleza en realidad? La cosmovisión cristiana responde, la realidad tiene dos dimensiones inseparables. La materia, tiempo, espacio histórico, natural. Entonces Dios, los ángeles, demonios, almas humanas, reino espiritual. Entonces aquí lo vemos, el universo fue creada por Dios, no es no es eterno, no es el divino, no es una ilusión, sino, dice, la creación es buena y ordenada racionalmente. Entonces, este explica por qué la ciencia es posible, porque existe orden, ¿no? Cristo, Dios, sostiene todas las cosas. El universo no es, no funciona independientemente de Dios, dice, ¿no? Entonces, diferentes con el naturalismo, diferencias. Para el naturalismo solo existe materia. Para el cristiano, la materia existe por Dios, la sostiene continuamente. Ahí está, ¿no? El libro que existe porque a algunos alguien lo escribió, porque existe. El universo apunta hacia el autor. Si Dios creó todo bueno, ¿por qué existe tantos sufrimientos? La pregunta muchos se hacen. Pero Jaime Sherry dice preguntas, dice, es el mal con el mundo. La respuesta cristiana, el pecado, la caída. En Génesis 3, ¿no? Describe la rebelión humana y no fue simplemente comer un fruto, ¿no? Sino es que fue echado del gobierno de Dios. Entonces, y lo vemos, separación espiritual, muerte, corrupción moral y violencia, injusticia, dolor. En Romanos capítulo 5 dice, porque el hombre entró el pecado. Un hombre entró el pecado. No solamente dice hacia cosas malas, él vive independientemente de Dios. Entonces toda la creación quedó pues afectada. En Romanos 8, el capítulo 8 dice, habla, la creación gime. Una computadora dice, afecta por una virus, ¿no? Es un ejemplo que le estamos dando. En el computador se pone, cuando está mal, se pone un virus, sigue funcionando, pero poco a poco comienza a deteriorarse. Así ocurrió con la humanidad. Entonces, si el problema es tan profundo, existe esperanza. Ahí estamos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuál es mi fin? ¿No? Y las preguntas siempre van a suceder. ¿Cuál es? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué mi naturaleza? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué el problema hay? ¿No? Entonces la Biblia responde. La historia tiene dirección. No gira el círculo. No termina en una nada. Sino es que Hechos capítulo 1 dice, en Apocalipsis 19 también, habrá resurrección, juicio nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Entonces no consiste en esperar al mundo, consiste en la restauración completa de la creación. En Apocalipsis 21 dice, no habrá más muerte cuando, cuando vamos a estar en el cielo, cuando vamos a estar ahí con nuestro Señor. Dos distintos vidas eternos, ¿no? Separación en eterno de Dios va a haber también, ¿no? Creación de Dios. Entonces un arquitecto no abandona pues un edificio dañado, lo restaura, así Dios restaurará toda la creación. Entonces transformación que realmente transición, sin embargo todos perciben
esa realidad de la misma manera cada uno. Toda persona permite, ¿no?, la realidad mediante presupuestaciones. O Hansieri dice, existe en un ninguna desde cosmovisión, es, es claramente, completamente natural, neutral, todo parte es compromisos fundamentales que influyen en cómo interpretarlo, las que hay en él. Y lo vemos aquí algunos, ¿no? Sesgos, ¿ya? ¿Qué confirmaciones aceptan únicamente aquellos que confirman nuestra creación? Ejemplo, leer solamente a autores que piensan igual. El naturalismo método que dice que convertido en filosofía. La ciencia, el estudio, la causa naturales, pero algunas personas concluyen incorrectamente, ¿sí? Incorrectamente que solo existe lo natural. Eso no, o sea, ya no es ciencia, es una cosmovisión. Toda verdad depende de cada persona. La cosmovisión cristiana afirma que existe una verdad, objetivo fundamental de Dios. En Dios. Eso es lo que más. Individualmente moderno, la cultura contemporáneos suelen afirmar, la verdad es la que yo elijo. El cristiano responde de la identidad humana, se descubre en realidad reacciones con Dios y con la comunidad. Entonces aquí vemos absolutismo y realmente que entra el orgullo intelectual, experiencias negativas con personas religiosas, ¿no? Reduciendo, ¿no?, reducciones científicos. También vemos de enfocarse sobre el mensaje cristiano. Perjuicio cultural, ¿no? Prácticamente. Entonces el cristiano sostiene que la razón es un don de Dios, pero también el pecado afecta a nuestra comprensión. Por ello, el conocimiento requiere humildad, apertura y la acción y iluminación del Espíritu Santo que nosotros debemos. Ahora, vemos esta cosmovisión cristiana con otra propuesta descrita por James Cherry. Entonces, el teísmo, ¿no? La cosmovisión cristiana pertenece al teísmo, ¿no? Características, podemos tomar: Dios es infinito, Dios es personal, Dios creó todo, o sea, Dios sostiene todo, Dios interviene en la historia, puede hacer milagros, Dios se revela, Dios juzga, Dios redime. Entonces la historia tiene sentido porque Dios actúa en ella. Entonces hablamos también, no comparando deísmo. Deísmo es deísmo surge con una fuerza durante la Ilustración. Afirma Dios creó el universo, pero después lo dejó funcionar solo. Es lo que dice, ¿no?, deísmo. Pero Dios sería como un reloj que fabrica reloj y nunca vuelve a intervenirse. No es así, pero eso es lo que define el deísmo. Pero diferencia entre el cristiano que afirma
Dios escucha la oración. Dios responde a la oración. Dios realiza milagros. El Cristo es el encarnó, dice, ¿no? Encarnó. O sea, Dios es el Cristo, es el que encarnó. El Espíritu Santo que habita en los creyentes. El deísmo niega todo eso, ¿no? Niega ese. Totalmente. Pero hay deísmos cálidos y también hay frío, ¿no? Deísmo cálido, dice, se describe varias, ¿no? Variantes del deísmo que suscriben ciertos intereses por la moral, la belleza y la espiritualidad, pero sin afecto, una revelación especial, ¿no? De una relación personal con Dios. Pero estas posturas pueden valorar la ética de admirar el diseño del universo, pero la afirmación Dios se haya revelado definitivamente en Cristo, ¿no? Y es la verdad, porque el cristiano teísta, porque afirma simultáneamente que Dios es trascendente y inmanente, ¿no? Entre reacción claramente, ¿no? Es creador y sustentador, juez, salvador, santo y amoroso, personal realizada totalmente. El cristiano no presenta un Dios distinta, sino un Dios que entra en la historia mediante la encarnación de Jesucristo y continúa actuando por medio del Espíritu Santo en este tiempo. Entonces, lo vemos. James Seri dice, propone esta, ¿no? Que toda cosmovisión debe responder, entre otras preguntas, juntamente con sobre la realidad del ser humano y problema del mal y conocimiento y el moral y destino. Entonces la cosmovisión cristiana ofrece una respuesta integrada. ¿Qué es la realidad? Un universo creado y sostenido por Dios. ¿Quién es el ser humano? Imagina a Dios con dignidad y propósito. ¿Qué es el mal? El pecado ha distorsionado la creación y las relaciones, no con el Señor. ¿Cuál es la solución? La redención por medio de Jesucristo. ¿No? ¿Cómo conocemos la verdad? Mediante la razón, la experiencia, la creación y de manera culminante la revelación de Dios. Entonces, ¿cómo vemos esto? Y en amor a Dios y al prójimo, reflejándole el carácter de Cristo, hacia donde la historia, hacia la cosmovisión que reina de Dios, con resurrección, juicio y una nueva creación. Frente a esto deísmo, esos varios cristianos, el cristianismo presenta una expresión más clara, más amplia de la existencia al afirmar un Dios que no solo crea el universo, sino que también lo sostiene, lo revela, actúa en la historia, ¿no? Ofrece redención, ¿no? Y lo ve todas estas cosas, una visión proporcionada, de marco coherente para comprender, ¿no? El origen del significado, la moralidad, de la esperanza, de la humildad, y prácticamente lo vemos. Muchas gracias por escuchar, porque este es más, o sea, estamos viendo que la realidad y como cristianos debemos ver.
Y gracias a la Universidad Undabol, también al licenciado Cristian Vila, agradecemos. Muchísimas gracias por las enseñanzas que hacen, al invitarle también, ¿no? En este tiempo que necesitamos aprender mucho más de lo que es la teología liderazgo pastoral. Bendiciones a cada uno. Que Dios lo bendiga.